Poco después de las 7 de la mañana se ha actualizado el balance del accidente de ayer en Adamuz, en Córdoba. Entre dos trenes van 39 personas muertas y 150 heridos, de los que una treintena están graves o muy graves. El balance es todavía provisional. España se despierta esta mañana estremecida por una nueva tragedia ferroviaria. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El accidente ocurrió ayer domingo a la altura de Adamuz, en Córdoba, a las 8 menos cuarto de la tarde. Un tren Irio, que había salido de Málaga e iba a Madrid, descarriló justo en el momento en el que por la otra vía pasaba en dirección contraria un Albia con dirección a Huelva. Pasaba a 200 kilómetros por hora. Los últimos vagones del Irio, que fueron los que se salieron de la vía, chocaron con los dos primeros vagones del Albia, que salieron despedidos y cayeron por un talud de varios metros. Desde ayer y durante la madrugada, los servicios de emergencia y un batallón de la UME han trabajado para llegar a esos dos vagones, a bordo de los cuales iban 50 personas y que quedaron convertidos en un amasijo de hierros. Dijo anoche en su comparecencia el ministro de Transportes, Óscar Puente, que el accidente le parece tremendamente extraño, es textual, porque ocurrió en una recta que había sido revisada hace unos meses. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro, y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque, como les digo, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Vamos a empezar con la actualización del balance, que deja ya a 39 personas fallecidas. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Áñez. Pues sí, es un balance que sigue siendo provisional. Insisten en ello los equipos de emergencia presentes en la zona. 39 fallecidos ya en este accidente ferroviario de Adamuz. Es la última cifra de víctimas mortales que confirman a las SER fuentes del operativo. Ya anoche, Ángel, avanzábamos que a primera hora de la mañana de hoy conoceríamos nuevos datos después de una intensa noche de trabajo para escarcelar los cuerpos atrapados en esos vagones del Albia que cayeron por el talud de 4 metros. El trabajo de la maquinaria pesada presente ya en la zona desde las 6 de la mañana está siendo clave para culminar la recuperación de esos cuerpos atrapados, pero es llamativo, Ángels, que en este trabajo ya no participa la UME. Nos confirman que la UME ya no está interviniendo en esa zona. Los 40 militares de la unidad militar de emergencia fueron desactivados a las pocas horas de llegar. La cifra de heridos se mantiene, es el mismo dato que ya conocimos ayer. Al filo de la 1 de la madrugada hay 29 personas ingresadas en diferentes hospitales, de ellas 5 en estado muy grave. Además hay otros 123 viajeros que están heridos de diversa consideración, pero que no han tenido que ser hospitalizados. Maño, actualizamos si hay cualquier novedad. Hasta luego. Un abrazo hasta ahora. El frenazo que pegó el tren primero nos alertó, pero luego vino seguido de otro frenazo muy grande, que fue cuando se empezaron a caer las cosas del tren. La mesa se arrancó por completo, se nos cayó encima. Un señor que estaba sentado en la mesa de 4, se nos cayó encima de mi pareja y mía. Y fue el mayor daño que sufrimos, que no fue para tanto, teniendo en cuenta las circunstancias. Bianca era pasajera del Albia, cuyos primeros vagones salieron despedidos. Es uno de los testimonios que hemos ido recogiendo desde anoche y durante toda la madrugada en el especial que les hemos ofrecido aquí en la antena de la cadena SER, y donde hemos escuchado a Raquel, interventora de uno de esos convoyes. Y me dio la cabina de atrás por eso, a guardar las cosas. Iba sentada en el asiento del maquinista en la cabina de atrás y con la puerta cerrada. He salido despedida desde la cabina de atrás hasta la sala de viajeros, que he abierto la puerta con la cabeza y he perdido el conocimiento. Pero bueno, he podido andar hasta la zona de donde están los bomberos y demás. Adamuz es un pueblo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, en el que viven 4.000 habitantes que desde las 8 menos cuarto de la tarde se volcaron en intentar ayudar a los heridos. Esta madrugada hemos hablado aquí en la SER con el alcalde, que es Rafael Moreno. Agradecerle al pueblo de Adamuz porque se ha volcado desde el primer minuto. La gente ha traído manta, ha traído comida, ha traído de todo. Incluso ha habido voluntarios allí ayudando a las personas heridas. Había una persona con un quad que era el único medio que podía acceder, una persona aquí desde Adamuz con un quad todoterreno, trasladando heridos y bueno, así se
ha volcado el pueblo. Las tareas son especialmente complicadas con esos 2 vagones del Albia que cayeron por ese talud de 4 metros de profundidad, de difícil acceso y donde será complicado también que llegue ahora la maquinaria pesada necesaria. De hecho, iban a ser claves estas primeras horas del día cuando llegue ya la luz natural a ese punto. En el Polideportivo de Adamuz está María Eugenia Vilchez. Buenos días. Buenos días, Ángel. Pues la oscuridad de la noche que nos ha ido acompañando durante estas últimas horas está cediendo ya. A esta hora ya está empezando a clarear y en poco más de media hora habrá amanecido aquí en Adamuz, lo que debe mejorar las condiciones para el rescate de las víctimas de este accidente que siguen, como sabéis, atrapadas en los vagones. Durante la noche y con ayuda de luces y generadores de emergencia, los equipos han seguido trabajando sin descanso, coordinados por la Junta en el puesto de mando avanzado. Aún quedan personas atrapadas en los vagones siniestrados, aún quedan también desaparecidos cuyas familias no han podido ponerse en contacto con ellos. Adamuz y sus vecinos no han dormido pensando en las víctimas de esta tragedia. El trasiego no ha parado durante la noche, la carretera sigue cortada, incluso también para los medios de comunicación que todavía no hemos podido acceder al lugar del incidente. María Eugenia, ¿tuviste al llegar ayer cómo se montó incluso un hospital de campaña? Sí, se montó un hospital de campaña con sanitarios y personal de emergencias venidos prácticamente de toda Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de otras comunidades. Aquí se atendió inicialmente a las primeras personas, a los primeros heridos. Muchos de ellos llegaron a pie, otros en autobús, otros en coches particulares, otros en los coches de las personas y de los operativos de emergencia. Aquí se atendió inicialmente a las personas que sufrieron el accidente y finalmente, casi prácticamente a las 2 de la mañana, ese operativo finalizó y empezaron a volver a sus lugares de origen, en autobuses o, en el caso de las personas que tenían heridas de gravedad, a los hospitales que han ido acogiendo a estos pacientes, el de Córdoba y el del resto de provincias andaluzas. María Eugenia, gracias. A vosotros. Hasta ahora hemos ido detallando esta madrugada el despliegue de medios en Adamuz para atender a los fallecidos y también a los heridos, trasladados, como nos decía ahora María Eugenia, a varios centros. Radio Córdoba, Álvaro Guerrero, buenos días. Sí, Ángeles, buenos días. Bueno, con los últimos datos que tenemos, 39 cadáveres han levantado los 16 forenses que están movilizados para esta emergencia. 5 personas están muy graves hospitalizadas, 24 graves también en hospitalización, y fuentes sanitarias indican a la cadena SER que está siendo complicado la identificación de las víctimas, de los heridos. En muchos casos no se pueden comunicar por la gravedad de sus heridas y también porque cuando vamos en el tren tendemos a soltar nuestros objetos personales, por lo tanto se han encontrado a víctimas sin documentación y además se suma que las víctimas cayeron, las del Albia, a una zona embarrada, por lo tanto han llegado prácticamente con lo opuesto al Hospital Reina Sofía. Como decías, estamos muy pendientes de esa actuación de los servicios de emergencia. La Unidad Militar de Emergencias ya no está actuando en la zona, aunque sí fue activada en los primeros momentos de la catástrofe, a donde se trasladaron junto a guías caninos. Ahora está actuando maquinaria pesada en esos 2 vagones más afectados por la colisión. La cifra de víctimas mortales podría empeorar, lo avanzaba el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Un accidente duro, un accidente muy grave, ferroviario, probablemente va a ocasionar más de 20 fallecidos y donde a lo largo de esta noche y probablemente mañana van a seguir con los trabajos de recuperación de cuerpos, ¿no? Recordamos que se han activado puntos de atención para los familiares de las víctimas, porque eso es lo que más incertidumbre genera hasta ahora, Ángeles, las personas desaparecidas. Recordamos 910 10 20 y puntos de atención psicológica también en las estaciones. Las fuerzas de seguridad y las autoridades han pedido despejar al máximo las carreteras de acceso a Adamuz y piden a la ciudadanía que no acuda a los hospitales de la ciudad de Córdoba, salvo en caso de extrema necesidad, evidentemente. El Centro de Transfusión de Sangre también llama a la población a que acuda para aumentar también las reservas. Ha sido una noche muy larga en los hospitales de Córdoba y en especial en su hospital de referencia, en el Reina Sofía, no solo por el trabajo de los médicos y los sanitarios, sino también por las escenas que se han vivido a sus puertas, familiares que se acercaban para saber si estaban allí sus parientes y cómo estaban, familiares que no sabían dónde acudir. En el Reina Sofía ha estado toda la noche María José Martínez. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Ahí has podido escuchar, María José, las historias de muchos de los pasajeros, ¿no? Algunos volvían de presentarse a una oposición en Madrid.
Efectivamente, había supervivientes que contaban lo que había ocurrido en ese accidente tan grave, que veían cadáveres, que veían personas heridas muy graves. También muchos familiares, principalmente de Huelva, estaban aquí esperando, por ejemplo, a una chica muy joven que venía de hacer unas oposiciones a funcionaria de prisiones. Ha llegado después herida leve, pero no sabía dónde se encontraban sus padres. Como ha contado Álvaro, el principal problema ha sido la falta de documentación, de identificación de las heridos y heridas graves que han llegado hasta el hospital Reina Sofía. Los profesionales sanitarios no solo recogían nombre y apellidos, sino que también daban nombres de pila de los heridos, características físicas, edad, para que pudieran ayudar a los familiares a encontrarlos. Y bueno, sobre todo incertidumbre, porque la mayoría no ha podido dar con el paradero de sus seres queridos. María José, vuelvo contigo en El Abierto, porque tú ahora estás en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba y en El Abierto me cuentas cuál es la situación ahí, ¿de acuerdo? Fantástico. Venga, hasta ahora. Aquí estaremos. De la afectación en el tráfico ferroviario y de las causas del accidente o la extrañeza del ministro Óscar Puente les hablamos en poco más de un minuto. Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y haz tu enero cuesta abajo llenando tu carro por 20 euros menos que en el otro súper. Sí, 20 euros menos. Y llévate ahora nuestro jamón cocido extra por 1,89, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón. Señoras y señores, comenzamos la subasta con este híbrido enchufable. Híbrido enchufable, ¿quién da más? Hasta 120 kilómetros de autonomía eléctrica. 120 kilómetros de autonomía por aquí. Y etiqueta cero. Y con gran espacio de carga. Nadie te da tanto como el nuevo Volkswagen Caddy Cargo y Hybrid. Caddy Cargo a la 1, Caddy Cargo a las 2. Más información en Volkswagen-comerciales.es. Volkswagen. Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Verdad que todo el mundo sabemos que las rebajas han empezado hace unos días? Que si en tecnología, en moda, te puedes encontrar descuentos en cientos de tiendas menos en una cosa, en Danone. Porque este 2026 sus yogures esenciales seguirán costando €1. Lo mismo que en 2016. Así que ya sabes, lo de Danone no son rebajas, es un compromiso con la nutrición accesible. ¡Qué rico que está! En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. El tren es un tren irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Dijo anoche el ministro Óscar Puente que le parecía muy extraño el accidente tanto a él como a los técnicos y expertos del ministerio. Muy pronto para saber por qué pasó lo que ha pasado, así que lo único que consta de momento a esta hora es esa extrañeza que decía el ministro por el punto, esa recta en la que se produjo el descarrilamiento y que además ocurrió justo en el mismo momento en el que venía en paralelo por la otra vía un tren que iba en dirección contraria. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El ministro explicó que desconoce si el descarrilamiento fue por causa del tren o de la vía. Sí, de hecho es muy pronto para determinar la causa o las causas exactas de este accidente. El ministro se encomienda a la investigación de la autoridad competente, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Le escuchamos. No puedo, me preguntarán seguramente, no puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de Ángeles, nos acaba de llegar ahora mismo un comunicado de IRI, un nuevo comunicado. Su CEO, Fabricio Favara, se desplazó anoche al lugar de los hechos y también está de camino a esa zona el presidente de la compañía, Carlos Bertomeu. IRI señala lo mismo que el ministro. Se trata de un tren nuevo, fabricado en 2022 y que, ojo, fue revisado el pasado 15 de enero, es decir, hace 4 días. La operadora italiana se pone a disposición de la CIAF y ha cancelado toda su agenda prevista para Fitur. El accidente va a obligar a tener hoy, al menos hoy, interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía.
Sí, tenemos unas 220 frecuencias afectadas, según lo que hemos podido contabilizar de las webs de los 3 operadores, de Renfe, de Wigo y de Irio. En el caso de la primera, la mayoritaria son 153. La mayoría se concentran en la ruta Madrid-Córdoba, aunque también afecta a los recorridos del sur, el resto de recorridos que van hasta Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz o Almería. Todos estos van a estar paralizados durante el día de hoy y se prevé que también durante los próximos días, porque, como decimos, es una operativa bastante complicada la de retirar todo el material ferroviario afectado. En Wigo son 16 frecuencias afectadas, la mayoría también en ese Madrid-Córdoba, y en el caso de Irio son 38. Edu, gracias. Hasta luego. Vamos a comprobar cuál es la situación en las principales estaciones afectadas, empezando por la estación de Atocha en Madrid. Leo Rodríguez, adelante. Pues 2 imágenes ahora mismo. Los puntos de información tanto en Renfe como en Irio están completamente llenos de personas a las que les han cancelado el viaje. La respuesta en los 2 casos es la misma. No tienen alternativas para viajar a Andalucía durante el día de hoy, pero les ofrecen un reembolso del 100% para los viajes cancelados. En la salida de la estación parece que ya han llegado todos los autobuses que transportaban de vuelta a Madrid a las personas de los trenes afectados. Aquí están activados tanto el SAMUR como la Cruz Roja para ayudar a los afectados, especialmente con atención psicológica que podrían necesitar. Pero en cuanto a formas de hacer el viaje Madrid-Andalucía, ahora mismo nos cuentan que solo 2 alternativas, o por coche o por avión. En la estación de Santa Justa en Sevilla, Natalia Perares, buenos días. Buenos días. Aquí hay un goteo constante en las oficinas de información de Santa Justa, que ha permanecido toda la noche abierta. Los pasajeros que perdieron anoche su tren o que fueron devueltos aquí se han ido marchando en autobús o en coche, y se suman ahora los viajeros que tenían previsto circular hoy en AVE. Se les está comunicando que se les va a devolver el dinero y están buscando alternativas en autobús. Hace unos minutos se marchaban 2 grupos de alumnos de un instituto y del Liceo Francés de Sevilla que han decidido compartir autobús para poder viajar a su destino a los Pirineos. Los media distancia, los cercanías sí funcionan con normalidad. Acabamos de hablar con 2 médicos de Córdoba que no han podido llegar al Hospital Reina Sofía a las 8 de la mañana porque han cancelado los billetes de su Avant. Les dicen que para dar prioridad a los familiares de las víctimas. Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas. Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría. Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. Soy Igor, de Carglass. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque 1 de cada 2 impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDINT, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en edint.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de red.es. El accidente entre esos trenes de alta velocidad se ha tragado todo lo que estaba previsto para hoy en nuestro país. También la cita política más destacada, la reunión por primera vez en 10 meses del líder de la oposición con el presidente del gobierno que le iba a recibir en el Palacio de la Moncloa. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Los dos han acordado suspender ese encuentro. Sí, el presidente del gobierno ha suspendido de hecho toda la agenda que tenía prevista para hoy, por supuesto también ese encuentro con el líder del PP que anoche mandó un mensaje a Sánchez sugiriendo posponer esa cita, algo que acordaron los equipos de ambos dirigentes que estuvieron en contacto durante la noche de ayer. El encuentro de esta tarde iba a ser el primero de una ronda de reuniones que el presidente del gobierno iba a mantener esta semana con los portavoces de los grupos para analizar el contexto internacional, una ronda que va a quedar también pospuesta. Toda la atención debe estar en la emergencia, escribió
escribió ayer el líder del PP en redes sociales. Sánchez aseguraba que todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada y sin descanso. Los presidentes de prácticamente todas las comunidades pusieron ayer a disposición de la Junta y del Gobierno Central sus recursos. Las condolencias llegaron desde todos los partidos. La única nota discordante la puso Ángels, el líder de Vox, Santiago Abascal, que aún con las víctimas en los trenes escribió en redes: por desgracia, como en tantas catástrofes, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona, dijo Abascal, bajo la corrupción y la mentira. Gracias, Guille. Hasta luego. Llegamos a las 8:20 de la mañana, a las 7:20 en Canarias.